El último lanzamiento en el cultivo de sorgo. Pioneer es una empresa, una marca que hace muchos años tiene un gran foco en el cultivo de sorgo, básicamente vinculado a la generación de nueva genética, nuevos híbridos que mejoren en características agronómicas en pos de ir mejorando obviamente lo que es el rendimiento o sacando nuevas generaciones de híbridos que mejoren el rendimiento del cultivo. Pero también localmente, en Uruguay tenemos un foco importante en el cultivo de sorgo, más asociado a que estamos convencidos del rol estratégico o el rol clave que cumple el cultivo, en algunas zonas más que en otras, pero para viabilizar principalmente muchas rotaciones agrícola-ganaderas, o viabilizar muchas situaciones productivas en las cuales en algunas zonas el sorgo es el cultivo de verano a realizar, y por eso creemos que nos compete seguir como empresa desarrollando información, generando información, y compartirla o traerla y ponerla a disposición de los productores en Uruguay. Originalmente este lanzamiento tenía un objetivo de contarles qué nuevos híbridos vamos a estar lanzando esta campaña, o esta zafra que viene ahora en 2021, pero en el transcurso de generar información para compartir con ustedes de esos híbridos, nos topamos la zafra pasada, como nos topamos todos, con la aparición de una nueva plaga en el cultivo, que es la plaga del pulgón amarillo. Como verán en las presentaciones que siguen más adelante, nos topó la plaga con un montón de ensayos a campo en distintas zonas, y eso nos permitió generar, creemos nosotros, que muchísima información valiosa sobre el comportamiento de diferentes híbridos ante esta nueva plaga, y es un poco lo que también vamos a estar compartiendo con ustedes en el seminario del día de hoy. Esa información local que generamos, complementada con información de otras geografías que la compañía, en donde la compañía está presente, la marca está presente, y la plaga tiene más años de vida, fuimos macheando información, y es un poco lo que le vamos a estar presentando también en el día de hoy, con ese doble objetivo de mostrarles híbridos nuevos, pero también compartir con ustedes información relevante de esta nueva plaga que está atacando al cultivo de sorgo, y particularmente desde Corteva con una doble visión, si se quiere, en lo que respecta al pulgón amarillo. La primera visión es desde el lado de la genética, es decir, qué híbridos se comportan mejor y qué híbridos se comportan un poco peor, de lo que hemos visto en esta zafra y de la información que tenemos de afuera. Y el segundo es, la segunda visión de parte de Corteva es del lado de la protección de cultivos, ¿no? Es presentarles un nuevo insecticida que, si todo marcha bien, va a estar registrado para esta zafra que viene, que es específico justamente para el control de pulgones, y específicamente en este caso para el control del pulgón amarillo en sorgo. Toda esa información se la va a estar presentando, que yo apenas la introduje, se la va a estar presentando en detalle 3 disertantes, son 3 integrantes del equipo técnico de Rutilán, 3 ingenieros agrónomos, Juan Diego Cano, Juan Martín Sorrondegui y Juan Martín Salaberry, quienes en el correr de esta obra, ahora y poquito, les van a estar contando en detalle todos estos temas que yo apenas introduje en estos minutos. Yo les agradezco nuevamente el tiempo que nos están dedicando para compartir con nosotros este cuarto lanzamiento. Les comento, para terminar nomás, que el seminario está siendo grabado, igual que grabamos los anteriores, para después poderlo subir a nuestro canal de Corteva Uruguay en YouTube, y que quede disponible para todos los que no pudieron participar hoy, y los que quieran volver a verlo. Y después también lo último que les comento es que, si bien el chat está desactivado, hay un botoncito de preguntas y respuestas. En la medida que tengan preguntas, comentarios, dudas, vayan dejándolas ahí, que al final, sobre 10 y 10, 10 y cuarto, tendremos una instancia con los 3 disertantes para hacerles llegar esas preguntas, esos comentarios, y que ellos respondan todas las consultas que podamos, y si no quedara alguna pendiente, después la responderemos por correo o por teléfono. Juan Diego, si estás por ahí, yo te paso la pelota y ya le damos arranque formal al seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Buenos días para todos los que están conectados. Gracias por estar. Hoy vamos a presentar información, como dijo Ignacio, fruto del trabajo del equipo. Y ahí quiero mencionar especialmente al equipo de semillas de Pioneer, equipo especializado en investigación y desarrollo en el área de semillas de quinto cultivo, y específicamente hice un trabajo muy bueno en sorgo este verano. Ahí menciono tanto a Juan Martín Salaberry, que va a hablar más adelante presentando los híbridos, como Juan Comesaña, Álvaro Villanueva y Juan Larrama, cada uno en su zona, pero hoy tenemos el gusto de tener un equipo
de Pioneer muy focalizado en semillas, que puede rápidamente generar información. Y este fue el caso, por ejemplo, un escenario nuevo de una plaga nueva, en el cual pudimos aprovechar la red de ensayo de sorgo de Pioneer en Uruguay para generar rápidamente información. Eso es lo que vamos a estar transmitiendo un poquito ahora, de qué se trata la plaga, qué lecturas hicimos, y bueno, son desafíos que plantean también oportunidades, y la visión de esto es dar un mensaje también positivo y que sirva para bueno, ajustar nuestros sistemas. Al final del día, el objetivo es cosechar más kilos de sorgo y que el cultivo siga siendo importante en nuestro país. Además, estaremos presentando 2 nuevos materiales, de los cuales progresivamente iremos mostrando información a medida que avance la charla. Bueno, quiero empezar por acá, antes de comentar algunos aspectos de la plaga. Cuando hablamos del trabajo en semillas, bueno, acá están localizadas los 14 sitios comparativos que teníamos. Estos son, como muestra la foto al lado, ensayos de franjas. Le llamamos ensayo de franjas a franjas que tienen aproximadamente el ancho de una sembradora por unos 200 a 500 metros de largo, en el cual comparamos distintos híbridos, ¿no? Y ahí en el mapa del Uruguay ven las distintas ubicaciones, o sea, una importante dispersión, y los colores simplemente de los puntos significan algunos protocolos distintos e híbridos distintos que teníamos en algunos ensayos respecto a otros. Pero bueno, me parece muy valioso esta visión. Este tipo de ensayo nos da una visión de chacra, que nos permite valorar algunas cosas, además de por estar ubicadas en distintos lugares, valorar también algunas problemáticas que se dan en un cultivo de forma distinta. Así que eso nos estaremos explayando. El objetivo inicial era evaluar nuevos híbridos de Pioneer, híbridos que representan un progreso genético para el cultivo, evaluarlo en rendimiento, en características agronómicas y también en calidad de grano, que es un factor, consideramos, que tiene que ir en importancia creciente, dado el destino que tiene el grano de sorgo en el país. Esto, por supuesto, que como siempre se comparan los híbridos nuevos respecto a los híbridos que ya estaban en el portafolio, y también algunos testigos comerciales de otras empresas. ¿Qué pasó? Bueno, por supuesto que esto se instaló, las siembras, como decía ahí, en noviembre y parte de diciembre. Le pido a Juan Martín, creo, Sorrondegui, que se te prendió el micrófono. Se instaló el ensayo, y a fin de enero tuvimos los primeros reportes de pulgón amarillo en la zona norte, en la zona de Salto, Artigas. Empezaron a llegar comentarios, y bueno, ahí abrimos el ojo. Unos 15 días antes ya había reportes en algunas zonas norte de Argentina, caso Chaco, Corrientes. Identificamos la plaga, o sea, en conjunto con Horacio Silva, de Facultad de Agronomía, mediante clave. La plaga resultó ser Melanaphyis sakari, que es el pulgón amarillo que le decimos acá, o pulgón de la caña de azúcar, como se dice en otros países, que ahí lo tenemos. Y entonces el nuevo objetivo fue también medir el comportamiento de estos híbridos frente a pulgón amarillo. Obviamente, de arranque no teníamos mayor información, si bien después fuimos recabando algunos datos de otros lugares. Era también interesante ver qué pasaba acá. Bueno, estas son algunas fotos y para describir algunas características de Melanaphyis sakari. Individualmente, un pulgón un individuo de este pulgón no es más dañino que otras especies de pulgones conocidas. La gran diferencia la hace en
lo numerosa que son las colonias, la tasa de reproducción que tiene esta plaga. El pulgón se reproduce mayormente de forma asexuada, ¿tá? Son hembras que se reproducen por partenogénesis telitoquia, o sea, son hembras que paren hembras, y algunos datos de bibliografía dicen que las hembras pueden dar de 6 a 9 ninfas por día, con una duración de ciclo de 2 a 4 semanas, pueden dar hasta más de 90 ninfas por hembra, y dado que los óvulos de las hembras se desarrollan inmediatamente después del nacimiento, una ninfa puede tener embriones dentro de ella desarrollándose, permitiendo un solapamiento incluso de generaciones, lo cual hace que los crecimientos sean exponenciales y expliquen esas tasas de crecimientos brutales que se observaron acá, ¿no? O sea que la tasa de reproducción es la clave de la especie, eso da una alta tasa de crecimiento poblacional, y lo importante es que comienzan el cultivo en hojas basales, en las hojas de más abajo, y se ubican en el envés de la hoja. Esto es importante para el monitoreo, para el seguimiento, y también un factor a saber para lo que son el tema aplicaciones, etc., ¿no? Bueno, ahí vemos algunas de las imágenes. Al principio, si ven acá en esta foto, se ven mucho los pulgones bien amarillos, ¿tá? Esos son prácticamente todas hembras y son que están haciendo daño en colonias, y a medida que avanza el daño empiezan a aparecer individuos alados. ¿Qué pasa? Los individuos alados empiezan a aparecer cuando ya el daño sobre la planta es muy grande y las hembras tienen la señal de que la comida va a empezar a escasear. Entonces estos individuos alados son los responsables de colonizar después otra zona, muchas veces impulsados por viento. Por eso es bastante común ver, como en esta imagen, ya cuando hay daño en el tejido, empiezan a aumentar la proporción de pulgones alados. Acá algunas imágenes de daño. El pulgón tiene un aparato bucal pico-suctor, extraen savia, nutrientes, y transmiten, se está reportado que también transmiten virus. Excretan una sustancia azucarada que le decimos melasa, pegajosa, eso es bien típico cuando uno entra a un cultivo. Están constantemente excretando esta sustancia, y es como el cultivo para que se desarrolle una capa negra, como vemos en la foto de la derecha, que le llamamos fumagina, que son hongos que crecen en la melasa. Esto tiene efectos en hojas, tanto efectos como clorosis, lesiones rojizas y púrpuras, como vemos, y reducción del área fotosintética. En definitiva, ya con el daño avanzado, esto lleva a un debilitamiento de la planta, susceptibilidad también a vuelco, y muerte de hojas, tallos, y muerte de la planta en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, acá ven distintas fotos. Fíjense también, estos blanquitos son las exuvias o exoesqueletos de las mudas de las ninfas, y es bien típico que las hojas de abajo son las que empiezan se secan primero y reciben también toda la melasa de los pulgones que están en hojas de arriba. Bueno, es un poquito descriptivo, simplemente para saber dónde estamos situados respecto a la plaga, y la pregunta es, ¿qué podemos esperar en el futuro? O sea, ¿fue un tema de un año? ¿O será repetible? Bueno, eso obviamente nadie lo puede decir con total seguridad, pero podemos ver qué pasó en el hemisferio norte a partir de 2013, que esta plaga irrumpió primero en México y después en otras zonas. Hoy por hoy, desde que apareció en 2013, es una plaga que continúa. Hay zonas endémicas como México, sur de Estados Unidos. Ahí hay presencia de distintos hospederos alternativos. Por supuesto que sobreviven los pulgones a los momentos del año donde no está el cultivo de sorgo.
y se da una instalación temprana de las colonias, con lo cual ya tienen manejos integrados pensados en esto. Y después también hay zonas en las que no sobreviven al invierno, ya zonas donde se hace sorgo, más al norte de Estados Unidos, caso Kansas, Nebraska, por poner dos ejemplos. Ahí es variable el momento en el que se inicia la instalación de las colonias, y el momento en que llega depende también de las condiciones del año, dirección del viento, etc., ¿no? Son lugares donde en el invierno hay nieve, o sea, se cortan los ciclos, y lentamente al año siguiente se va llegando la plaga. El momento que llega es variable, y también si llegan momentos con capacidad de hacer daño económico, también es variable según el año. Las interrogantes para nuestra región son, bueno, primero si esto se va a repetir. Una interrogante sería ¿cuál es la supervivencia del invierno acá? ¿No? Si hay diferencias en latitud, o sea, si a lo mismo que pasa en el hemisferio norte, en determinada latitud va a seguir un ciclo bastante normal y en otros lados se va a cortar. Y bueno, si vamos a tener variabilidad según año, cuáles son los huéspedes alternativos, algunos hay citados, lógicamente fácil de ver los del verano, caso otras especies de sorgo, como puede ser sorgo de Alepo, también hay otras especies mencionadas. Esperen un poquito. Perdonen. Hay otras especies mencionadas, y también la velocidad de propagación y los momentos en los que puede llegar. ¿Qué vimos en estos días? Bueno, con el equipo nos tomamos el trabajo de ir a revisar algunos rastrojos. Estas son fotos de la semana pasada en el departamento de Paysandú. Algunos rastrojos, son 2 rastrojos de chacras de sorgo de híbrido susceptible. Son rebrotes, todavía había poco rebrote, pero algunos había, y pudimos identificar presencia de pulgón. Esto es algo importante a saber, a tener en cuenta. Y bueno, estos son imágenes de Juan Comesaña. También con el equipo buscamos en otra rastrojo más al sur, había menos rebrote, y la verdad que no detectamos ahí. Pero simplemente estos son advertencias de que, por lo menos en esta condición de este año, y en estos rastrojos, hoy en los primeros rebrotes, hemos detectado la presencia de este pulgón. Ahí están señalados algunos de los individuos. Volviendo un poquito a lo que pasó el verano pasado, el mensaje es que en realidad, y fue bastante claro, no todo se comportó igual. Estos son imágenes, por ejemplo, de Queguayar, departamento de Paysandú. Corresponde a una siembra de segunda, del 6 de diciembre. Y hay 2 híbridos, 2 chacras linderas, con 2 híbridos diferentes. Vean atrás en el paisaje el paisaje similar, son chacras vecinas. Y bueno, en el caso, por ejemplo, 83G19 fue un híbrido de los de buen comportamiento. Ahora, después van a ver las notas que pusimos en los ensayos, las calificaciones, pero esto fue bastante claro de ver, porque es un híbrido que, dado el plan de ALUR, un híbrido bajo tenido que tenía presencia de varias chacras, y era bastante constante que se veían chacras afectadas, y cuando llegamos a un 83G19 tenía un mejor comportamiento, ¿no? O sea que eso, bueno, fueron primeras observaciones de campo que después se fueron corroborando en los ensayos. En este caso se aplicó el primer insecticida el 21 de febrero, probablemente fue tarde para la chacra de un híbrido susceptible, la chacra vecina, y sin embargo este híbrido tuvo la capacidad de tolerar el daño de ese tiempo como para llegar a la aplicación. De hecho, esta chacra susceptible tuvo una segunda aplicación de insecticida, y bueno, pero ya era tarde, ya el daño estaba avanzado, ¿no es cierto? Esto ya es franja de ensayo, fíjense en la zona de Campana, en Colonia. Estos son 2 híbridos, 84 y 19.
y al lado un híbrido de alta susceptibilidad, un competidor. En el caso 8419, también es un híbrido que se comportó bien. Claramente es un híbrido, lo mismo que 83-19, híbridos anteriores a la problemática de esta problemática de este pulgón puntual, o sea que obviamente no tuvo un mejoramiento genético específico para esto, pero sí es un híbrido que los datos que juntamos nosotros, en combinación con los que tenía la compañía, nos permiten, nos corroboran que fue un híbrido de un buen comportamiento. ¿Tá? De hecho, tuvimos, además de los ensayos, fue muy claro en chacras de ver, incluso en la zona norte, donde había otros materiales de alta susceptibilidad, y cuando llegabas a un 84-19, claramente estaba mejor. ¿Tá? Lo mismo, tenemos algunas anécdotas de casos de gente que no se enteró de la problemática y, bueno, en definitiva un día fue a cosechar y el cultivo estaba y logró un buen rendimiento. O sea que es un híbrido que fue bastante constante en su comportamiento. ¿Ah? Esto es otro ensayo, fíjense, Mercedes Soriano, una zona de mucha sequía, de las zonas más afectadas por sequía este año. 84G62, por ejemplo, bueno, también hay que contarla. Contamos dos buenas, ahora vamos a contar una mala. En el caso de 84G62 es un híbrido muy susceptible a pulgón. De hecho, es un híbrido que era el más importante de Pioneer acá en cuanto a volumen en bajo tanino, y es un híbrido que vamos a estar discontinuando, dado su alta susceptibilidad a pulgón. Acá lo vemos en un lado a lado respecto a 84P68. 84P68, me adelanto a decir, es uno de los lanzamientos que tenemos para este año. Es un híbrido moderno, que significa un progreso genético para el cultivo. Juan Martín Salaverry lo va a presentar más en detalle más adelante, pero es de los híbridos destacados para pulgón. ¿Tá? Y es un híbrido que tiene muy buena información en el hemisferio norte, en las zonas donde hay esta problemática, y acá lo que hicimos fue corroborar que realmente es de un muy buen comportamiento. Fíjense la fumagina en las hojas inferiores de 84G62 y surco por medio el buen comportamiento de 84P68. ¿Cómo identificar híbridos susceptibles? Bueno, bastante claro en los bordes de chacra. Por ejemplo, este es un borde de chacra ya con muy avanzado todo el daño, los colores y los daños que mencionábamos hoy. Ya plantas secas más adelante, esta es otra chacra, e incluso también zonas donde se seca prematuramente y se debilita mucho la planta y puede terminar en estas situaciones de quebrado, vuelco, etc. Respecto acá vamos a mostrar un poquito qué trabajo hicimos en los ensayos en cuanto a calificar a los híbridos. Hay distintas formas, de distintas escalas para utilizar para daño de pulgón. Hay algunas que se centran más por ejemplo, en el porcentaje de área foliar afectada o el número de pulgones. Esas son herramientas que se usan más por ejemplo, para medir ensayos de insecticidas. En el caso para medir comparación de híbridos, esta es una tabla que puntúa del 1 al 10, ¿tá? Siendo 10, que hoy no existen materiales que sean 10, que no tengan daño de pulgón, y 1 y 2 de muy alta susceptibilidad. Ahí están las descripciones y, por supuesto, todo niveles intermedios. Está bastante pensado en el daño, ¿tá? y es una escala por apreciación visual. Por ejemplo, los 1 y 2, muy alta susceptibilidad, el daño avanza muy rápido, la melaza y fumagina es muy abundante y hay un alto porcentaje de plantas muertas, son materiales muy susceptibles. Hay un gran porcentaje hoy de los híbridos del mercado que tienen este comportamiento. 3 y 4 también, un poquito mejor, pero dentro de un comportamiento muy flojo.
donde también muy afectado, el remanente de hoja verde es poco. Ya 5 y 6 son, consideramos que a partir de 5 serían híbridos recomendables para manejar. Ya, por supuesto que aparece presencia de melasa y fumagina en cantidades moderadas, pero el daño avanza más lento, ¿no? Y bueno, 7 y 8 ya serían muy buenos comportamientos para lo que hay hoy, que si bien hay daño, son centrazas y colonias más chicas y el daño es más lento. No quiere decir que no haya que aplicar, eso vamos a verlo más adelante, este tipo de materiales, pero son los materiales que nos dan margen de maniobra. Esto es bueno de ver en base a los distintos ensayos. Hicimos esta calificación de híbridos y después lo vamos a ver cómo respondieron cada uno en rendimiento. En base a esta escala tenemos híbridos muy susceptibles, por ejemplo, los mencionados, 84G62, también un par de competidores que habíamos puesto de testigos sin saber que esta problemática iba a venir, también resultaron de susceptibilidad. Y acá los mencionados, 83G19, un comportamiento, fíjense que era un material que lo valoramos, lo bien que se comportó, es un 5,5, fue la calificación promedio que le pusimos, no quiere decir que en todos los lugares lo hayamos calificado igual. 85 diría 88, el otro híbrido que estamos lanzando este año, el cual Juan Martín Salaverry se va a referir, también con un buen comportamiento, y 84-19, con un comportamiento aún mejor, y sobre todo el que mejor ranqueó fue 84P68, que consideramos que va a ser un híbrido, que este año vamos a tener una introducción, un volumen pequeño de introducción, pero va a ser un híbrido importante en el futuro. Básicamente la medida número 1 es elegir híbridos con un comportamiento lo mejor posible. Repito, lo que vamos a estar trayendo y recomendando principalmente es lo que está de 5 para arriba, y vamos a estar dando de baja, en este caso a 84G62, por su alta susceptibilidad. Una pregunta sería, ¿qué pasa con los pulgones? O sea, ¿hay daño en el rendimiento? Bueno, esto es en base a los 3 ensayos donde tuvimos más presión y pudimos leer tanto el ensayo como su rendimiento posterior. Y realmente acá vemos en el eje, para agrupar los 3 ensayos, en el eje de las y rendimiento relativo, fíjense, por ejemplo, este híbrido estuvo prácticamente un 40% arriba de la media, algo muy, muy importante, una diferencia muy importante. Y agrupado según el score frente a pulgón, en base a las calificaciones que le mostraba recién. La respuesta fue lineal, ¿no? Prácticamente, o sea, los que mejor se comportaron a pulgón, más rindieron, con diferencias muy grandes. Eso ahora vamos a mirar algún número más en detalle, pero no hay dudas que es un factor muy determinante a la hora del rendimiento. Lo que queremos es situarnos en la zona verde, ¿no es cierto? O sea, cuando buscamos un material es que tenga la mejor calificación posible frente a pulgón y el mejor rendimiento relativo. ¿Qué pasó también en algunas chacras? Esto es un ensayo en donde el día que lo fuimos a cosechar, y esto pasó en algunas situaciones, nos encontramos algunas parcelas o algunas zonas con problemas de quebrado. Estos quebrados se vienen dando en algunas situaciones. En algunos casos está asociado a Fusarium, es una enfermedad vascular que capitaliza algunos momentos de estrés, como enfermedades, daño de plagas, como pueden ser los pulgones, también temas nutricionales, estrés hídrico, por supuesto. Son problemas potenciales que el Fusarium, vamos a decir, capitaliza y debilita la planta. En estos ensayos
Ahí ven en las imágenes dos parcelas muy contrastantes. Lo que hicimos fue habíamos medido en este ensayo pulgón, el score frente a pulgón, eso se midió el 15 de marzo. Este es un ensayo de alta presión a pulgón, y vean las notas que pusimos en este caso, de cada híbrido, no son exactamente la del promedio general que vimos, pero son las que calificamos en este lugar. Y lo que hicimos fue el día de la cosecha, prácticamente un mes después, ir a hacer una lectura también de quebrado, calificando de la misma forma las parcelas. O sea, prácticamente, por ejemplo, 84P68 era un 9, o sea, prácticamente no tenía, como ven en la foto, plantas quebradas, y sin embargo había otros de con menor nota, o sea que tenían zonas quebradas. Si ven las parcelas, para este tipo de cosas realmente son las que una parcela grande te ayuda mucho. Hicimos un índice pulgón por quebrado, simplemente para que obviamente se correlaciona con las dos lecturas anteriores, y claramente lo que se desprende ahí es que los híbridos de mejor comportamiento frente a pulgón en este ensayo fueron también los que mejor se comportaron frente a la problemática de quebrado. Esto me parece muy interesante de ver, y cuando lo llevamos a eso, al índice pulgón por quebrado, lo cruzamos por rendimiento, rendimiento relativo, de nuevo, obviamente lineal la respuesta. Fíjense, por ejemplo, 84P68, prácticamente 80% arriba de la media. Eso saben que es muy difícil de detectar en un ensayo un híbrido que rinda 80% arriba de la media. Y bueno, fue muy claro. Y si lo pasamos a kilo en este ensayo, fue 6.000 kilos esta parcela respecto a la parcela más afectada, que midió 1.200 kilos por hectárea, ¿no? O sea, realmente una diferencia en rendimiento muy grande, que da también la capacidad o la potencial problemática que tiene esto, ¿no? Esto es un poquito teórico, pero nos parece importante para cuando hablamos de resistencia. Muchas veces decimos que tal material es resistente o no es resistente, y a veces las cosas no son blanco o negro. Ahí existen, para que sepan, 3 categorías de resistencia a áfidos en una planta o en un cultivo. En este caso también para pulgón amarillo opera lo mismo. Las 3 categorías de resistencia son, una es antibiosis, quizás es la más habitual. En ella la planta hospedera, o sea, el sorgo, tiene un efecto adverso en la biología del áfido, incluyendo la reproducción, crecimiento o sobrevivencia del áfido. O sea, el áfido está, el pulgón está, pero avanza menos, vamos a decir. Se reproduce menos, crece menos, forma menos colonias, es más lento. Que esto es bastante claro de ver en algunas situaciones. Otra es anticenosis, que es la falta de preferencia por el hospedero, por factores morfológicos de la planta o químicos de la planta. El hospedero no lo prefiere. Este es otro mecanismo de resistencia de la planta. Y el tercero se llama tolerancia, que es un mecanismo que permite el crecimiento de la plaga en la planta y la producción de grano, a pesar de que el insecto se alimente, ¿no? O sea, el insecto se alimenta, pero no daña el cultivo. Estos 3 mecanismos son un cultivo, un híbrido en este caso, puede tener distinto grado de resistencia según cada mecanismo, ¿no? Y no necesariamente hoy conocemos qué mecanismos están operando en los híbridos que decimos que se comportan mejor, pero a nivel metodológico se puede hacer un índice de resistencia a la planta, combinando estos tres factores mediante una fórmula y determinando cuál es el nivel de resistencia de un cultivar, por ejemplo.
acá vemos como ejemplo, y esto me adelanta un poquito a lo que va a mostrar Juan Martín Zorrondegui, 2 ensayos que hicimos de crop protection, de la parte de insecticidas. En el primer caso era un híbrido, un híbrido competidor, en donde rápidamente en el testigo sin aplicar, vean cómo avanzó el daño. Esto fue el 19 de febrero, y unos días después salimos a buscar una chacra que tuviera menos pulgón, y bueno, era un 8419, que no había tenido aplicación, y en ella en realidad la plaga la veíamos, pero después cayó naturalmente, o sea, la plaga no avanzó, y bueno, puede ser que estén operando algunos de los mecanismos que mostramos anteriormente en uno y otro caso. Existe hoy mejoramiento genético específico para la tolerancia a pulgón. Eso es bueno saberlo, que hoy, si bien la plaga es nueva en Uruguay, no vamos a arrancar de cero. ¿Ah? Si entran en internet, Pioneer, esto lo puede leer cualquiera que lo busque, es una apuesta fuerte en la industria de semillas a la investigación en esta plaga. ¿Ah? Esto es información que está disponible. Por ejemplo, dicen acá, más de 60.000 datos obtenidos de tolerancia a áfido en los últimos 3 años, más de hasta 400 híbridos evaluados por los entomólogos por mes. O sea que en realidad hay un trabajo muy fuerte, con técnicas avanzadas, se trabaja en la identificación de marcadores genéticos, hay equipos de entomólogos haciendo screening de las líneas genéticas, tanto en ensayos de invernáculos como a nivel de campo, y hay también acuerdos con instituciones en donde se trabaja en identificar mecanismos de tolerancia, y bueno, todo esto conlleva a que hoy ya se esté trabajando en híbridos con muy buen comportamiento. El objetivo es lanzar hoy los híbridos que se lanzan, que sean híbridos con un buen nivel de tolerancia, y que en el caso del hemisferio norte ya vienen con un sello de Pioneer Protector a áfidos. Ahí dice Sugarcane Aphid, que es la forma de llamarle de ellos el pulgón de la caña de azúcar. Ya lanzan híbridos con un nivel de tolerancia suficiente como para ponerle el sello. Es el caso, por ejemplo, de este híbrido que mencionábamos, 84P68. Para ir terminando, algunos pasos para el manejo de pulgón amarillo, cuidando el rendimiento. El principal, y en base a todo lo que vimos, es la elección del material genético. La principal decisión que alguien puede tomar para el manejo de la plaga es la elección del híbrido. En eso es importante ver qué información es del híbrido, y también hay otros factores que pueden, en algunos casos, también integrarse, como tamaño de planta, largo de ciclo. Lógicamente, si elegimos un híbrido que no sea el de mejor comportamiento, y además es un tamaño de planta grande que complique para el tema aplicaciones, y además largo de ciclo, bueno, eso puede ser un cóctel complicado. Monitoreo, acá hay distintas cosas publicadas de los monitoreos, el tipo de monitoreo a realizar. Acá serían cuestiones a ajustar. Obviamente lo más importante es ir a la chacra e ir seguido, sería lo más aconsejable. También las aplicaciones de insecticida, tanto la elección del insecticida por efectividad y selectividad, y en esto se va ahora a hablar Juan Martín Zorrondegui, y el momento de aplicación. Y después hay otros factores que no sabemos si van a ser relevantes o no, eso lo dirá el tiempo, si es que la plaga continúa, como pueden ser los curas semillas, que serían algo importante para el inicio, pero realmente nosotros no sabemos si vamos a tener en etapas tempranas presión de la plaga. En este caso, en el caso de Pioneer, la semilla viene curada con Cruiser, que es una de las curas semillas recomendadas para el manejo de la plaga, pero la verdad que no sabemos si va a ser de impacto. Y lo mismo fecha de siembra, ¿no? En otras latitudes, sí, cuanto más tarde la fecha de siembra uno queda más expuesto, pero acá la verdad que al día de hoy no está claro cómo va a operar esto. Así que bueno, me extendí algún minuto, pero hasta acá llegué y vuelvo para las preguntas. Le voy a dar paso a Juan Martín Zorrondegui por ahí.
Bueno, buen día para todos. Voy a pasar a mostrarles la presentación de un insecticida nuevo, enfocado en solucionar la problemática de pulgón amarillo, la cual estuvimos aprovechando este verano, un verano en el cual aparece esta plaga nueva en sorgo y aparece de una forma muy abundante, la cual nos permitió iniciar el desarrollo de esta molécula, que ya lo teníamos iniciado el desarrollo en otros cultivos, como ser cereales de invierno, pulgones en cereales de invierno y pulgones en alfalfa. Pero bueno, al aparecer esta problemática en el cultivo de sorgo, aprovechamos el verano y la intensidad del ataque para poder generar información. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, el herbicida sobre el cual yo voy a hablar se llama Transform. Es una nueva herramienta para el control de pulgones en general, pero específicamente de pulgón amarillo en sorgo. Es un insecticida que está en trámite de registro, después voy a entrar un poquito en detalle, pero es altamente probable, digamos, de que llegue a estar registrado para el momento de uso de este producto ya este verano, que lo podamos usar, digamos, en la problemática de pulgón de este verano si aparece. Para arrancar por las generalidades, Transform es un insecticida sistémico que está recomendado para el control de insectos chupadores en trigo, cebada, avena, raigras, alfalfa y sorgo. Estos van a ser todos los cultivos que van a estar en el registro cuando se logre de este producto. Obviamente en el día de hoy vamos a hacer énfasis únicamente en el cultivo de sorgo. Es un insecticida que actúa sobre las plagas tanto por contacto como por succión. O sea, recuerden que los pulgones tienen aparato bucal picosuctor, como mencionó Juan Diego, por lo tanto, en este caso la ingestión le vamos a llamar succión. Y es un producto que se caracteriza por tener un buen poder de volteo y una alta persistencia de control, o sea, una alta residualidad de control. Pasando a algunas otras características del insecticida, es un insecticida banda verde, lo cual tiene un excelente perfil tanto toxicológico como ecotoxicológico, sobre todo cuando lo comparamos con otros insecticidas más viejos, digamos, que podrían cumplir también el rol de controlar bien pulgón amarillo. Una segunda característica que es fundamental, creemos nosotros, es que es selectivo de varios órdenes de insectos que son enemigos naturales de distintas plagas, en este caso varios órdenes de insectos que son enemigos naturales de pulgones, o sea, son insectos que predan a los pulgones, y es un insecticida que no va a requerir receta profesional para su uso, sino que va a ser de uso libre. Transform, como verán, está bajo la marca paraguas de Isoclast Active, que me voy a explayar, voy a hacer un pequeño paréntesis, digamos, en la presentación, para comentarles un poquito más sobre qué significa esta marca, que ustedes en realidad ya la podrían conocer por otro insecticida que lanzamos el año pasado en chinche, en soja, el insecticida Expedition, que también está bajo la marca paraguas de Isoclast Active. Esta marca es la marca comercial de un nuevo principio activo que se llama sulfoxaflor. En el caso de Expedition, el producto para chinche era uno de los componentes del insecticida. En este caso, en el caso del Transform, sulfoxaflor es el único componente, digamos, del insecticida. Ahí simplemente tienen la molécula, porque después voy a hacer referencia a algunas particularidades que tiene esta molécula. Y es un principio activo que tiene movimiento translaminar en la planta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se mueve del haz hacia el en vez de la hoja cuando es aplicado al follaje, y además es sistémico, moviéndose por xilema. Por lo tanto, imagínense que esta característica es muy importante para controlar plagas del tipo de los pulgones, y sobre todo de este pulgón, que como mencionó Juan Diego, es un pulgón que su ataque comienza en el en vez de las hojas, o sea, que está del lado de abajo, digamos, de las hojas. Por lo tanto, estas dos características, que sea un producto que se mueve por xilema y que además atraviesa la hoja, digamos, de arriba hacia abajo, es una característica muy importante. El modo de acción de sulfoxaflor, actúa sobre el sistema nervioso de los insectos y causando excitación del sistema nervioso, alterando la función nicotínica. O sea, un modo de acción similar a lo que conocemos hoy de los neonicotinoides, pero tiene una baja afinidad por el sitio de unión de los neonicotinoides. O sea, que presenta algunas diferencias, las cuales me voy a explayar un poquito. Acá lo que vemos son las moléculas, digamos, de los 3 neonicotinoides más convencionales, digamos, más usados.
tiene thiametoxam, imidacloprid, dinotefurano, digamos, son productos que tanto solos como en mezcla con piretroides son ampliamente usados en la agricultura, y vean que lo que está resaltado son esos grupos amino que tiene, digamos, en algunos enlaces, digamos, de la molécula, y vean que sulfoxaflor, que tiene una estructura similar, o sea, que es parte de ese grupo químico que vamos a llamar las sulfoximinas, en ese lugar donde los neonicotinoides tienen un grupo amino, tiene una molécula de azufre, digamos, es distinto. Esto que parece, digamos, un detalle, en realidad lo que hace es que algunas enzimas que pueden llegar a tener insectos que son resistentes a los neonicotinoides, o sea, son enzimas que degradan justamente ese enlace, dejando la molécula sin efecto, no puedan atacar al sulfoxaflor de la misma forma que atacan a los neonicotinoides. O sea, eso es un detalle menor, pero que es muy importante, digamos, tiene un efecto práctico muy importante, es que a la hora, en el momento que tengamos biotipos de insectos, por ejemplo, el caso de pulgones, resistentes a los neonicotinoides, no es esperable que tengamos resistencia cruzada a sulfoxaflor, por más de que tengan una acción similar, digamos, que actúen sobre la misma función del sistema nervioso del insecto. Por lo tanto, el sulfoxaflor fue clasificado dentro del grupo 4, que es el grupo de los neonicotinoides, pero en un subgrupo distinto, o sea, en el grupo 4C, siendo el único miembro de ese subgrupo. Entonces acá pueden ver el esquemita del IRAC, donde tenemos a los neonicotinoides agrupados en el grupo 4A, y el sulfoxaflor dentro del grupo de las sulfoximinas en el grupo 4C. Y como les decía anteriormente, vamos a presentar esas diferencias estructurales, digamos, moleculares con los neonicotinoides, es que no se espera la aparición de resistencia cruzada por insecticidas de grupo químico. Esto simplemente como para darles un panorama de este principio activo del sulfoxaflor, que lo vamos a llamar Isoclast Active como marca de este principio activo, y que va a ser la marca paraguas de varios insecticidas nuevos. Digamos, el primer lanzamiento fue Expedition, y el segundo lanzamiento es este de insecticida Transform. Pasando específicamente al desarrollo de este producto en sorgo, yo les voy a mostrar los resultados experimentales que se lograron este verano, atacando la problemática de pulgón amarillo en sorgo. Y bueno, el primer ensayo, aprovechando la intensidad del ataque, sobre todo en el norte del país, que fue donde comenzó el ataque, logramos instalar un ensayo en la zona de Lorenzo Heires, en Paysandú, en febrero de este año, del 2021. Era una chacra del híbrido de sorgo Advanta 1350 IG, que tenía una población de Melanaphis acaris, o sea, de pulgón amarillo, muy elevada. Existían colonias de este pulgón en todo el estrato del canopeo, o sea, estaba distribuido en todo el estrato, más que es un pulgón que comienza de abajo, ya estaba en los estratos superiores de cultivo. Esto habla de un ataque avanzado, y iniciamos el ensayo con un 20% del área foliar total cubierta por áfidos. Este número es un número elevadísimo. Imagínense lo que es un sorgo, que el 20% de toda su área foliar está cubierta por pulgones. Realmente era un ataque muy, muy elevado. Así, era una imagen detalle, digamos, de una hoja de sorgos. Esa es la población de pulgones que observábamos. Y las plantas, al ser un ataque ya avanzado y tan abundante, las plantas estaban cubiertas por abundante fumagina, fruto de ese gran ataque. Recuerden que la fumagina es el hongo que se desarrolla sobre la melaza que excretan estos pulgones cuando se alimentan. Por lo tanto, estamos hablando de un ensayo en una situación muy desafiante. Este ensayo fue realizado por Horacio Silva, de Facultad de Agronomía, para Rutila. Lo que les muestro acá es la primera lectura de ese ensayo, digamos, el primer conteo, que fue a los 3 días de aplicado, a los 3 días de fumigado. En distintos tratamientos, donde exploramos distintas dosis de Transform, donde también pusimos a clorpirifos a medio litro como un estándar, digamos, de control de pulgones, a pirimicarb, que es otro principio activo mencionado para lo que es el pulgón, el control de áfidos, y un testigo absoluto, digamos, que es la parcela obviamente sin aplicación, en la cual se mide la población testigo. En el eje vertical, lo que ven es la escala de ataque, que en este caso era el porcentaje de área foliar afectada. O sea, esto no me quiero explayar mucho, digamos, pero se evaluó una forma en la cual se muestrearon plantas dentro de la parcela. De esas plantas se submuestrean hojas, y de esas hojas se submuestrean zonas
con una aplicación de celular, digamos, que estima el porcentaje de área cubierta por pulgones. Es una metodología que funciona muy bien para este tipo de insectos, digamos, que son muy abundantes y que es muy difícil contar la totalidad de pulgones en una planta, digamos, es humanamente imposible. Entonces, bueno, con estos métodos de submuestreo que están probados y con una aplicación que funciona muy bien, digamos, para estimar el área cubierta por determinado insecto, se logran evaluaciones muy, muy precisas, muy certeras. Bueno, lo que ven acá es a los 3 días de aplicado, cómo el nivel de ataque del testigo seguía siendo muy alto. O sea, yo les dije que comenzamos en torno a un 20, a los 3 días estaba incluso un poquito por encima del 20% de área atacada, o sea que la población incluso subió un poquito. Y vean 3 dosis de Transform, el buen desempeño que tuvieron. Después vamos a ver qué dosis vamos a recomendar, pero están en el eje de este entorno, en el eje de 60 gramos por hectárea. Bueno, vean que ahí tenemos un control muy satisfactorio de Transform, similar a lo que logra un clorpirifos, digamos que es una molécula que tiene muy buena actividad sobre áfidos, por lo tanto también podemos saber algunas desventajas que tiene este insecticida, pero también cumplió con el control de este pulgón. Y pirimicar, que es esa otra molécula que les mencionaba, que está citada, digamos, para el control de áfidos, que tuvo control, pero fue un control inferior, claramente inferior tanto al de clorpirifos como al de Transform. O sea que en este caso no parecería ser una alternativa muy viable para el control de este pulgón en sorgo. A los 7 días de aplicado se volvió a hacer otra lectura. Vean que de nuevo el ataque siguió avanzando, ya estamos en torno a un 26% de área foliar total afectada en el testigo absoluto. Y lo interesante acá es que Transform logró excelentes niveles de control, muy cercanos al 0, prácticamente no controlado todos los pulgones, al igual que clorpirifos. Y pirimicar de nuevo demostró, digamos, que no es una alternativa efectiva para el control de este pulgón. Si bien tiene una bajada de presión interesante, digamos, no llega a los niveles de efectividad de Transform ni de clorpirifos. A los 14 días se siguió evaluando el ensayo. Acá vemos una pequeña bajadita del nivel de ataque en el testigo, pero todavía sigue siendo muy elevada, y la tendencia es prácticamente la misma. O sea, mantenemos a los 14 días un buen nivel de control con Transform, similar a lo que es un clorpirifos, incluso de repente un poquito mejor que clorpirifos a los 14 días, y se mantienen las claras diferencias entre este grupo de insecticidas, o los insecticidas efectivos, con el pirimicar, que ya en este caso incluso está subiendo su nivel de daño y se está pareciendo un poco más al testigo absoluto. A los 21 días se realizó otra aplicación, pero ya fue durante una lluvia muy, muy violenta, digamos, que ensució mucho los datos y no logramos sacar datos de este ensayo más allá de los 14 días de control. Pero bueno, acá ya tenemos un primer indicio, digamos, de lo que es el control de esta nueva molécula sobre pulgones en general, digamos que ya teníamos bastante información, pero en particular sobre el pulgón amarillo atacando sorgo. Esta foto es de ese ensayo, ya de las evaluaciones finales prácticamente, en la cual ahí podemos ver claramente una diferencia, donde está la línea roja, donde a la derecha tenemos una parcela que era uno de los testigos sin aplicar, y ahí vemos, digamos, lo avanzado del daño, o sea, lo que ese daño sostenido en el tiempo, lo que genera, un poco lo que mencionó Juan Diego hoy, o sea, ya hojas, el cultivo está cubierto de melazas, si lo ven con un aspecto brillante, hojas amarillas, rojas, ya hojas totalmente secas, podemos ver un poquito más por debajo, e incluso ya a esta altura del partido, digamos, afectando lo que es la exerción de panoja, el llenado de grano. Ven que acá tenemos panojas muy, muy disminuidas, algunas con poco grano, algunas que no han salido, digamos, de todo, de la hoja bandera, están como embuchados. Y a la izquierda, una de las parcelas de Transform, que a pesar de lo elevado del ataque, logró un control muy interesante y logró, digamos, hacer que ese cultivo avanzara. Por más que se observa todavía en restos de melaza, ven que el cultivo está con un aspecto distinto, como un aspecto brillante, además de que ese día había una lloviznita, digamos, que está mojando, pero tiene un color diferente, si lo logran ver. Ese ensayo, como aprovechamos, digamos, el ataque fue tan alto y que además logramos contrastes tan importantes entre lo no tratado y lo tratado, y dentro de lo tratado, entre distintos insecticidas con distintas efectividades, nos pareció interesante llevarlo a rendimiento, y bueno, fue un ensayo que se cosechó, y los resultados de rendimiento están expresados acá en esta gráfica como rendimiento relativo, tomando en cuenta el rendimiento seco,
corregido a 14% de humedad. Y bueno, vean que es una gráfica muy similar a la de control. Copia muy bien el control del insecticida con el rendimiento que terminó teniendo el cultivo en esas parcelas. Entonces vean que los tratamientos efectivos en el control de pulgón, que fueron las distintas dosis de Transform y clorpirifos, todas tuvieron un rendimiento muy similar, en torno, yo tomé para esta gráfica el 100% como el Transform a 60 gramos por hectárea, que es la dosis que vamos a terminar recomendando. Vean que están todos en ese entorno, o sea, con un más menos de 2-3%, digamos, pero todos en el entorno del 100%, y vean lo que fue la disminución en rendimiento, tanto por un tratamiento insecticida que no fue efectivo, como el caso de Pirimicarbo a 150 gramos, donde tenemos una reducción a la mitad de rendimiento, de un 50%, y con el testigo absoluto de un 60%. O sea, realmente fue algo muy drástico. O sea, ese daño tan elevado, tan sostenido en el tiempo, realmente generó una merma de rendimiento muy, muy importante, lo cual habla un poco de la capacidad de daño de esta plaga y qué es lo que podría llegar a suceder si no hacemos nada, digamos, si tenemos un híbrido sensible en la cual el pulgón se reproduce de forma exponencial sobre él y no tomamos ninguna decisión de control químico al respecto. Se aprovechó, digamos, para medir uno de los componentes de rendimiento, por más que en este caso estaban todos afectados, pero uno sencillo de medir era el peso de 1000 granos, y bueno, vean que la historia es más o menos similar. O sea, fue muy afectado el peso de 1000 granos en los tratamientos con pobre control o en el sin control, y vean que los tratamientos que tuvieron un control adecuado del pulgón lograron pesos de grano más altos y similares a lo que serían los pesos de grano normales, llamémosle. Evidentemente acá también estaba afectado el número de grano por metro cuadrado, digamos, pero este era una variable sencilla de medir en la muestra, digamos, que se extrae para cosechar y nos permite describir un poquito mejor el daño causado por el pulgón. Luego, esto casi que va a modo de anécdota, ampliando un poquito algunos aspectos que ya mencionó Juan Diego en su presentación. Tuvimos un segundo ensayo, ya acá más cercano a Paysandú, en marzo del 2021, eso fue un ensayo un poquito más tarde, unos 20 días más tarde que el primer ensayo. Lo que quisimos buscar como objetivo fue una chacra que tuviera un menor daño de pulgón, digamos, una población más incipiente, un ataque más incipiente de pulgón, porque considerábamos que el ensayo anterior era sobre una población muy elevada, digamos, muy desafiante para el insecticida, que igual anduvo bien, pero queríamos ir a una situación que llamémosle más normal. Todavía no teníamos la información de cómo se comportaban los híbridos en ese momento puntual, y justo caímos en una chacra de 8419 que tenía un ataque de Melanaphis acaris incipiente, digamos, una población más cercana a lo que sería el umbral de daño para tomar la decisión de actuar. Este nivel inicial rondaba el 9% del área foliar afectada y se veía de esta forma, ¿no? La foto que les muestro acá a la derecha, con colonias iniciando su ataque. Este ensayo también fue realizado por Horacio Silva, de Facultad de Agronomía para Rutila. Vean, de la misma forma que les presenté el ensayo anterior, acá tenemos el conteo a los 3 días de aplicado. Vean que acá cambié la escala de la gráfica. Vean que la otra iba de 0 a 70%, en este caso voy de 0 a 35, digamos, para poder mostrar más claramente, porque estábamos ante niveles de daño mucho menores. Y bueno, como para hacer un poco el cuento, recuerden que al momento de la instalación del ensayo teníamos un nivel de daño del 9%. A los 3 días, cuando se fue a hacer la primera lectura, el nivel de daño en el testigo ya se ubicaba por debajo del 5%. Estábamos en torno al 4% de área foliar afectada. Entonces, y vean que los tratamientos insecticidas como Transform o como clorpirifos anduvieron muy bien, prácticamente llevando a cero en esta escala de ataque el daño. Y Pirimicar, por más que funcionó mejor, digamos, estamos en un ataque incipiente de una población mucho menor, de nuevo mostró que es inferior tanto a Transform como a clorpirifos en el control de este pulgón. Pero bueno, acá más importante que la historia del control, que se ve más clara en el ensayo anterior, es la historia de qué fue sucediendo con el testigo, y que la historia comienza el día 1, digamos, el día 0, el día de aplicación, con un 9% de daño, cae un 4 para la evaluación de los 3 días, y cuando se va a hacer la evaluación de los 7 días, la población del testigo absoluto había decrecido prácticamente a 0, no se pudieron extraer datos, digamos, no se pudo evaluar. Entonces, nosotros no podemos asegurar que otros factores, como dice acá, pueden haber influido esa dinámica poblacional, pero después,
pasado el tiempo, digamos, pasado Saranda, toda la información que relevamos de los ensayos de franja, resultó que 84-19 fue uno de los híbridos de mejor comportamiento frente a este pulgón. O sea que probablemente uno de los factores que influyó en esta dinámica de la población de pulgón fue justamente eso, o sea, el comportamiento del material ante pulgón, que es un material que por alguno de los mecanismos, digamos, que describió Juan Diego, hace que el daño pulgón no prospere, o prospere de una forma muy, muy suave, digamos, muy paulatina y no explosiva. O sea que el ensayo 2 prácticamente no sirvió para recabar información sobre el insecticida, pero sí, como vale la pena contar, digamos, esto casi como una anécdota, porque describe un poco lo que es la plaga y lo que es esta plaga en distintas variedades, en distintos híbridos de sorgo. Pasando un poquito a describir el tema de los enemigos naturales y qué rol juegan en los pulgones, digamos, la población de pulgones y cómo interactúa esto con los insecticidas. Yo lo que les decía hoy más temprano en la presentación es que Transform es selectivo de varios órdenes de insectos que juegan un rol en la predación de pulgones. Y bueno, algunos insectos predatores que observamos en las chacras de sorgo afectadas y que Transform es selectivo son estos, simplemente como para que los tengan. Esto es una foto de un coccinélido adulto, que es predador. Esa foto no es de sorgo, digamos, pero lo observamos en la chacra de sorgo. Todo lo que ustedes que hayan tenido una chacra afectada de pulgón lo deben haber visto, tanto de esta especie como otra especie de San Antonio, la que es más roja, no tiene los lunares. En este caso de los coccinélidos, tanto el adulto como la larva son predatoras, comen pulgones. O sea, acá vemos un adulto, y esto es una larva. Esta foto sí es de sorgo. Vean la fumagina en la hoja del sorgo, y vean las exuvias blancas, son los exoesqueletos, los que mencionaba Juan Diego, cuando el pulgón muda. Y bueno, esto es una larva de coccinélido que también se alimenta de pulgones. Entonces, estos animales, digamos, esos insectos, comen directamente el pulgón. Otro, que seguramente lo hayan visto, es este tipo de larva, es una larva de díptero, de un sílfido. Esta foto es de sorgo, pero no está comiendo pulgón amarillo, sino que está comiendo pulgón verde, pero lo vimos también muy abundante en las chacras de sorgo con pulgón amarillo. Predator muy importante, también pueden ver las mosquitas, los adultos, pero en este caso el predator es la larva. Ahí incluso, no sé si llega a ver la definición de la foto, pero lo ven que está comiendo, está con un pulgón en la boca. Y después, por último, las crisopas, las larvas de crisopas. Esta foto también es de maíz, pero es un insecto que lo vimos en las chacras de sorgo, que en este caso también ustedes podrán ver el adulto, que el adulto es la crisopa verde, digamos, con las alas transparentes, un insecto bastante grande. En este caso el predator es la larva, que también se alimenta directamente. En este caso está comiendo huevos sobre un maíz, huevos de lagarta en un maíz, pero también se alimenta de pulgones. Estos tres enemigos naturales, digamos, son tres que tienen presencia importante en los cultivos en Uruguay, y de estos tres órdenes es selectivo Transform. O sea que es muy importante, porque haciendo aplicaciones de este tipo de insecticidas que cuidan la fauna benéfica, lo que podemos, además de estar generando un menor impacto, digamos, la fauna, un menor impacto ambiental, vamos a estar haciendo un control, en lo más probable, más residual, porque justamente estamos trabajando con el insecticida y además estamos dejando vivos a todos estos enemigos naturales que van a seguir haciendo un trabajo por nosotros, llamémosle. Que el caso es bien contrastante con el caso de usar clorpirifos, que es un herbicida que funciona bien en el pulgón amarillo, pero no tiene selectividad sobre ninguno de estos órdenes de insectos, o sea que mata también estos órdenes de insectos. Bueno, para ir terminando, paso a las conclusiones y a las recomendaciones de uso. Transform, como vimos en los ensayos, es una herramienta muy efectiva para el control de pulgón amarillo en sorgo. O sea, realmente se mostró como una de las mejores. Es comparable a otros principios activos que ya están en el mercado hoy, como es el caso claro de clorpirifos, pero que no tienen selectividad de enemigos naturales, como acabo de mostrar, acabo de mencionar, o son de categorías toxicológicas menos seguras para el hombre. Estamos hablando de que clorpirifos es un producto banda amarilla, categoría 2, y Transform es un producto banda verde, categoría 4. Otro aspecto no menor, que ahora lo voy a mencionar un poquito más adelante, es que clorpirifos no tiene registro, digamos, para este pulgón en sorgo. Por lo tanto, a la hora de hacer la receta, digamos, no sería viable poner como uso pulgón amarillo en sorgo, que es algo que sí vamos a poder hacer con Transform, aunque por más que no va a precisar receta profesional, es un producto que va a estar registrado para esta especie en particular y para el cultivo de sorgo.
Por lo tanto, para atacar la problemática del pulgón amarillo en sorgo, vamos a estar recomendando 60 gramos de Transform por hectárea. Es un producto, no lo mencioné, pero es un producto granulado. Está la dosis 1 gramos por hectárea. Y la recomendación de etiqueta, digamos, va a ser aplicar cuando comienzan los primeros focos, pero monitoreando su evolución en función del híbrido. Piensen que con todo lo que dijimos anteriormente, sobre todo la presentación de Juan Diego, va a ser muy importante, o sea, va a ser muy difícil tener un umbral de daño único. O sea, ese umbral de daño, por más que podamos ver umbrales que se utilizan en otros países o se pueda desarrollar algo localmente, seguramente, por lo que conocemos de cómo se comportan los híbridos, va a tener que estar muy relacionado al híbrido, al material sobre el cual vamos a estar trabajando. Pero no va a ser lo mismo un ataque incipiente sobre un híbrido que sabemos que tiene baja performance en pulgón amarillo, o sobre un híbrido que sabemos que tiene un buen comportamiento sobre el pulgón amarillo. O sea que esto va a ser importante, el monitoreo, pero siempre teniendo en la cabeza la información que tenemos del híbrido sobre el cual estamos trabajando. Vamos a recomendar trabajar con altos volúmenes de aplicación, altos volúmenes de fumigación, que aseguren una buena penetración en el canopeo, pensando en que tenemos que lograr una buena cobertura de la parte media de la planta, sobre todo. O sea, piensen que es una plaga que arranca desde abajo, o sea, desde las hojas basales del sorgo, y va subiendo, o sea que es desafiante, digamos, a la hora de aplicar. Por eso hoy vieron que Juan Diego también mencionó como uno de los factores la altura del sorgo, o sea, la altura del material del híbrido de sorgo. O sea, sorgos más altos, más foliosos, complican a la hora de lograr estas fumigaciones y que sean efectivas. Y bueno, y del lado de los adyuvantes, se puede trabajar, digamos, por dos lados, tanto el agregado de surfactantes no iónicos, como para lograr un mejor mojado, o sea, surfactantes que rompen la tensión superficial y logran un mejor mojado de la hoja, o sea, esto puede ser o puede ser los dos juntos, aceites metilados de soja, como para mejorar, digamos, la evaporación y por lo tanto evitar la evaporación, digamos, de la fumigación y por lo tanto mejorar la eficacia del tratamiento. O sea, por los dos lados, tanto por el lado del surfactante como por el lado del aceite, lograr mejor cobertura y una mejor protección de la gota para lograr una mejor eficacia del tratamiento. Algunos comentarios adicionales, porque puede surgir la pregunta. Cuando se logra el registro de este producto, en la etiqueta, los periodos de carencia que va a tener en sorgo son para pastoreo, en el caso de sorgo forrajero o ensilado, para el caso de ese uso, de 7 días entre la aplicación y el momento que entramos a pastorear o que entramos a cortar para ensilar, y de 14 días para la cosecha de grano. O sea que es un producto con periodos de carencia muy, muy cortos, digamos, muy flexible, lo cual no creemos que genere ningún tipo de limitante. Y como ya les mencionaba anteriormente, el insecticida se encuentra en trámite de registro del MGAP, pero se espera con una altísima probabilidad de que esté aprobado ya para la fecha de uso del mismo, o sea que esperamos que para el verano ya poder tener este producto comercial. Bueno, hasta acá iba mi presentación. Le paso ahora la pelota a Juan Martín Salaverry, que va a hacer un resumen, digamos, de la presentación de los híbridos nuevos, y yo vuelvo para el final para responder preguntas si surgen preguntas sobre el insecticida Transform. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Voy a pasar a presentar los híbridos que tenemos para este 2021, como estuvieron nombrando los compañeros. Juan Diego ya mencionó que tuvimos una red de ensayo, por lo cual voy a presentar materiales de nuevo lanzamiento para este año, materiales que se dan de baja, voy a nombrar, y también materiales que vamos a continuar trabajando, que ya venían en la paleta de materiales. La selección de los híbridos nos basamos a partir de la información local que generamos en los distintos ensayos. Esa selección nos basamos en 3 pilares fundamentales. Lógicamente, los materiales de máximo rendimiento. También nos basamos en caracteres defensivos como comportamiento de los materiales frente a pulgón, que ya nombraron bastante los compañeros, el quebrado que presentaban los materiales y también el comportamiento frente a pájaro. Y otro punto que estamos haciendo énfasis es en la calidad del grano, ya que la gran mayoría del sorgo producido en Uruguay va hacia alimentación animal y es de importancia conocer la calidad que tiene para lo mismo, ¿no? El primer material que voy a presentar, que es un lanzamiento para este 2021, es el 84P68, ya fue nombrado por Juan Diego, pero es de excelente potencial de rendimiento,
Este material demuestra el progreso genético que tenemos en los materiales, demostrando el potencial. Es de bajo tanino y es un ciclo intermedio a corto. Pioneer ya ha desarrollado en Uruguay materiales con este ciclo que han tenido muy buena adaptación tanto en siembras de primera como de segunda. Otra característica del material este es las panojas largas y laxas que le confieren un buen comportamiento frente al daño de pájaro. Al tema del rendimiento y del potencial de rendimiento que tiene este material, se le suma el muy buen comportamiento que tiene frente a pulgón, o sea que estamos frente a un material que se comporta bien en pulgón y rinde muy bien. Estas imágenes muestran productores en Estados Unidos de cómo también lo tienen puntuado así como un material de muy buen potencial de rendimiento y de comportamiento a pulgón, por lo tanto estamos alineados. Acá una imagen de los ensayos realizados acá, en el que muestra la panoja laxa que tiene el material. Esta segunda imagen muestra el potencial de rendimiento, en el que vemos que tiene un alto número de granos por metro cuadrado. Y por último, una cosecha. Este material lo vamos a tener, va a ser el lanzamiento de este año, va a ser limitada la cantidad de bolsas, pero es un material que nos tiene con mucha expectativa, por lo que hablábamos del comportamiento frente a pulgón y el alto potencial de rendimiento que tiene. Y pensamos que para el futuro va a ser un material que va a dar mucho que hablar en el tema de los bajos taninos, o sea que se va a posicionar muy bien. El otro material que tenemos para este año es el 85I88, que lo denominamos como un nuevo nivel de rendimiento de sorgo blanco. A esto hacemos referencia porque el material fue probado tanto con materiales de bajo tanino como de alto tanino y presentó muy alto rendimiento. La característica del bajo tanino, que presenta una excelente calidad de grano, y esa excelente calidad de grano la da sin marginar rendimiento. Por lo tanto, es un material con muy buen potencial y buena calidad de grano. Presenta gran homogeneidad de panoja con alto número de granos, y es un ciclo intermedio corto. Frente al comportamiento a pulgón, es un 6, rankeado como bueno. Acá tenemos una imagen de una franja de un desafío realizado en quebracho, en la que vemos en la derecha el sorgo Pioneer 85I88, y en la izquierda el sorgo blanco, testigo de la competencia. El sorgo 85I88 presentó menor largo de ciclo, mejor comportamiento frente a pulgón y mejor sanidad en cuanto a quebrado. Por lo tanto, se posicionó como un material que de mayor potencial, terminando con mayor rendimiento. Acá tenemos unas imágenes en lo que se muestra lo que hablaba en la diapositiva anterior, de la homogeneidad de panoja y el tamaño de grano del material. Siguiendo con el último material que vamos a tener este año, que ya ha estado comercialmente, es el 83G19, un material de bajo tanino de ciclo intermedio, que ha mostrado una muy buena exerción de panoja, tanto en situaciones de estrés, el material responde, y se ha visto estos años con muy buena estabilidad de producción. Acá tenemos una gráfica comparativa del 83G19 frente al 84G62, dos bajo tanino que teníamos la zafra pasada, en donde 83G19 aventajó en un 9% a 84G62, por lo tanto se va a posicionar este año como el material principal para nosotros en el rango de bajo tanino, y se va a dar de baja 84G62 por un tema de que fue superado en rendimiento por 83G19 y también porque 83 presentó un mejor comportamiento frente a pulgón. Y este fue rankeado en un puntaje de 5,5. Acá tenemos una imagen de una cosecha en durazno de grano 1. Y por último, el material ya muy conocido, 8419, que es un alto tanino de ciclo intermedio a corto, con alto potencial de rendimiento y estabilidad en producción en distintos ambientes. Es un material que tiene muchos años en el mercado, es muy conocido y ha demostrado muy bien sus fortalezas, y este año se le suma que presentó un muy buen comportamiento frente a pulgón amarillo, como ya mostraron los compañeros, y está
rankeado en un 7. Este año fue testeado también en los ensayos, y acá en la gráfica se ve 84-19 frente a 2 competidores, en el que vemos que 84-19 superó en un 78% al competidor 2. Claramente esas diferencias tan grandes se dan por un comportamiento frente a Pulgón que lo aventajó a favor de 84-19 con los competidores. Bueno, muchas gracias y continuamos con